Bueno, hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Polislab, nuestra primera edición, de hecho, de Polislab como el programa que le hemos concebido en esta ocasión en Polis Academia de Formación Política. Para nosotros es un gran honor contar con todos aquí y les agradecería si pueden hacer así si me escuchan, porque de ahí muy posiblemente puedo estar hablando solo. Perfecto. Con eso les voy a explicar brevísimamente cómo va a funcionar este programa, qué es lo que buscamos. Para quienes no conocen a Polis, ¿qué es Polis? Empezando justamente por este tema, ¿qué es Polis? Polis nace, ya van a ser 3 años, nace como una propuesta de cumplir un deber cívico, que es la educación política. La educación superior le podemos ver casi como obligación, la educación media y la educación media es una obligación, la educación política es simplemente un deber. Entonces, Polis nace para que todos ustedes se puedan adaptar a ese deber, es lo que buscamos. Empezamos como un programa pequeño, una escuela de formación política pequeña. Hoy día ya hemos crecido, nos estamos proyectando a hacer un laboratorio de pensamiento político aplicado, que suena en palabras complicadas, laboratorio de pensamiento político aplicado, pero en la práctica es más sencillo de lo que muchos de ustedes pueden pensar. Un laboratorio de pensamiento político aplicado es lo que estamos haciendo en este momento. Un laboratorio de pensamiento político aplicado es el tener claros o lograr identificar los problemas del país, lograr analizar esos problemas y lograr analizar posibles soluciones. Lo más seguro es que aquí tengamos las más diferentes corrientes o ideas políticas y tengamos gigantescas divergencias. Pero normalmente las recetas aplicables a la solución de un país en la gobernanza en ese momento no difieren. No sería la primera vez que un presidente de izquierda ocupe recetas de derecha en economía y un presidente de derecha ocupe recetas de izquierda en temas sociales. Entonces, ese es el laboratorio de pensamiento político aplicado. Eso es lo que estamos proyectando, eso es lo que queremos hacer con ustedes y por eso a esta ya no le hemos puesto como en las anteriores ediciones Escuela de Formación Política, sino le hemos puesto Polislab porque queremos de esto hacer un laboratorio y ese va a ser un deber de todos nosotros en el que nos vamos a enfocar desde hoy día en horarios bastante cómodos, como ustedes podrán haber visto, cuando ya se termina el horario laborable, cuando ya llegan a su casa, sino después de la universidad, 8 de la noche, unos 2 días a la semana. Y ahora sí voy a proceder a explicarles cómo funciona un poco la plataforma. Desde mañana ustedes van a tener ya esa plataforma en sus manos también. Así que esta es nuestra plataforma. Les voy a mostrar. Ahorita aún no está, como les decía hace un momento, creado el curso Polislab, pero lo tendrán a partir de mañana que les llegará con los correos electrónicos que se inscribieron. Y por darles un ejemplo, aquí nosotros vamos a cargar todas las clases grabadas, vamos a cargar los links y les vamos a dar a la final una certificación de 40 horas académicas. Son 20 horas de clases virtuales sincrónicas, que también les tendrán grabadas acá, y son 20 horas de lo que nosotros consideramos es darles material bibliográfico, del cual también después les tomaremos algunas pruebas al final. Finalmente, cuando ustedes ya tengan acceso a esta plataforma, cuando ustedes puedan leer todo el material que les hemos dado, también en esta plataforma haremos foros de debate, de discusión, analizaremos ciertas propuestas públicas, en políticas públicas, entre otras. Y cuando acabemos el programa, ustedes van a poder acceder acá a perfil y acá van a tener mis certificados. Entonces, dame un segundito. A ver. Acá van a tener mis certificados y acá ustedes van a poder descargar pues su certificado, ¿no? Entonces va a funcionar de la siguiente forma lo que vamos a hacer con ustedes. Sobre el calendario de clases, igual, este es el calendario que nosotros tenemos. Vamos a añadir dos temas que cuando planificamos Polislab no estaban concebidos, que era la consulta popular y la constituyente, ¿no? Entonces vamos a añadir un conversatorio uno de estos días, aún no les podría confirmar qué día. Vamos a añadir un conversatorio con al menos algún abogado constitucionalista sobre la constituyente. Creo que es bastante importante para todos hablar de eso y va a ser antes del 16 de noviembre, o sea, va a ser antes de las elecciones, como no puede ser de otra forma. Eh, dicho esto, dándoles la bienvenida. Les quisiera preguntar si existe alguna duda respecto
a, a lo que vamos a hacer, a cómo nos vamos a organizar. Si alguien no está en el grupo, si alguien necesita algo, puede en este momento alzar la mano. Rafael Ordóñez no se va a presentar hoy día, lo hemos decidido así. El coordinador académico se va a presentar mañana y va a solventar sus dudas antes de la charla de mañana para poder hoy día hablar un poco más de tiempo con Otto y después les voy a explicar un poco cómo vamos a manejar el conversatorio con Otto porque todos vamos a participar en él. Gustavo, cuéntanos. ¿Cómo está? Quería comentarle que recientemente se me dañó mi celular y no tengo forma de unirme al grupo de WhatsApp. Quería ver si había otra forma de coordinarnos. Sí, nosotros estamos mandando correos y te debe haber llegado tu correo electrónico con el cual te hayas registrado. Estamos mandando correos con los links de las clases. Y bueno, también tienes la plataforma donde también puedes enviar mensajes que va a estar, como te comento, disponible desde el día de mañana. Entonces, por una parte tienes eso y apenas puedas solucionar el tema de tu celular, ya te podrás pues incorporar también al grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Un gusto, Gustavo. ¿Tal vez alguna otra duda? Bueno, de no existir más dudas, les voy a explicar más o menos cómo vamos a manejar. A ver, Elena, cuéntanos, Elena. Ya te... Buenas noches. Lo que pasa es que yo no llené el formulario y pues lo estaba haciendo ahorita. ¿Aún puedo ingresar a las clases? Sí, claro, no, no hay problema. Igual yo mismo recibí algunas, ahorita a última hora, recibí algunas inscripciones por mensaje solo con el correo electrónico. Entonces, Ya, si vos me mandaste así, no estoy seguro. También ya te voy a añadir a la lista de difusión y todo, no te preocupes. ya, muchísimas gracias. Eh, Marcelito, no sé si ella... Querido Fede, ¿cómo vas? Buenas noches y con todos quienes están conectados. Sí, mi duda era respecto a algún grupo de mis estudiantes, ¿no? Que alcanzaron a inscribir el día de hoy y seguramente no pueden asistir el día de hoy. Me están consultando si se pueden desde mañana y luego ver la clase grabada y todo eso. Sí, no va a haber problema con eso porque de hecho el tema del registro de asistencia, como hoy día ustedes aún no tienen habilitada la plataforma, no le, no le estamos manejando aún. Entonces, yo creo que no va a haber problema de eso. Desde mañana empieza a manejarse el registro de asistencia. No se preocupe. Listo, listo, muchas gracias. Em, Elena, ¿de nuevo tienes una duda o solo te quedas con la mano alzada? Vamos. Me quedé con la mano alzada, Ah, ya, perdón. no te preocupes. Bueno, entonces, más o menos, ahora sí les voy a explicar. Otto va a entrar a las 8 de la noche. ¿Cómo vamos a hacer el conversatorio con Otto? Em, Le voy a presentar a Otto, vamos a entablar un diálogo, le voy a preguntar cuál es su análisis actual sobre la situación del país, cómo lo ve, consulta popular. Y la idea pues va a ser que ustedes mismos se vayan involucrando, que sea algo que nazca naturalmente, que ustedes puedan alzar la mano. Yo les doy la palabra, les digo a Otto que ustedes van a hablar y, y más o menos eso. Si tienen alguna pregunta preparada, obviamente lo ideal fuera que ustedes le puedan hacer la pregunta, que nos podamos enriquecer de esta conversación. Es una conversación que no muchas veces en la vamos a tener la oportunidad. Otto es alguien muy solvente, tanto académicamente como políticamente, y creo que es una oportunidad interesante para todos, para escuchar a alguien que vivió a la final de cuentas una situación en un país bastante complicada, porque Otto tuvo el tema de vivir una situación de paro nacional y una situación de pandemia, después de 10 años de un gobierno estable a un gobierno que se salió de su propio partido político. O sea, Otto es alguien que conoce mucho sobre la política latinoamericana, tal vez hasta iberoamericana. Entonces, creo que puede ser una conversación muy interesante y les invito a todos a que aprovechemos esto. También les voy a pedir, obviamente, que cuando ya llegue Otto, quienes puedan encender la cámara, al menos para hablar, para que le vean, para que se sienta bien, sería lo ideal, porque ese es el problema de cuando no existe la presencialidad, ¿no? Que se pierde ese componente humano, que lo que vamos a buscar, al menos en esta ocasión, es que no se pierda, que ustedes puedan encender la cámara, quienes tengan esa posibilidad, ya cuando llegue Otto, como les digo. ¿Alguna duda sobre el conversatorio?
Bueno, entonces igual, Alejandro. Hola, sí, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, mi duda sería prácticamente de cómo se harían las intervenciones de parte de la audiencia. ¿Sería solamente levantando la mano y otro nos daría la palabra? ¿O cómo sería tal vez? Levantas la mano y yo te doy la palabra inmediatamente. Obviamente no le interrumpimos, sino yo le digo, Otto, hay una pregunta de Alejandro y damos chance y vamos así durante una hora que tenemos. Con eso creo que queda solventado todo. Sí. Entonces, María Paz. Sí, justamente esa era mi pregunta, o sea, como que más o menos cómo nos vamos a manejar la dinámica y es súper importante dejar sentado este tipo de espacios, muy importante para los jóvenes y para las personas en general que queremos cambiar el país. Así es, completamente de acuerdo contigo, María Paz. Sí, manejémonos, yo creo que así, como les digo, la idea es que lograr una conversación lo más natural posible, que no parezca nada forzado. Entonces, manejémonos así y vamos viendo cómo se va dando. Yo creo que va a salir, como les digo, bastante bien. Entonces, vamos viendo. Les dejaré estos 5 minutos hasta que Otto se una, que vayan a ver canguil, agua, lo que quieran. María Paz. No, nada más agradecerles a todos. Mi nombre es María Paz Rodríguez de la ciudad de Cuenca, soy abogada, y agradecerles por este tipo de espacios que creo que incentivan a la juventud, a la gente en general, a unirse al tema del cambio por el país y del cambio por la ciudad. Yo soy de Cuenca y nada más, agradecerles nada más. Muchísimas gracias. Qué bien, no, gracias a vos, María Paz. Importante que todos participen en estos espacios. Vamos estando entonces. A las 8 nos vemos por aquí ya con Otto. De quien simplemente, no, bueno, no simplemente, de quien ha ocupado cargos públicos importantes y también cargos en el ámbito privado importantes. Otto es una persona que ha transitado por diferentes geografías, que empezó tal vez en algún momento, nos contaba, siendo DJ en Alemania, que más tarde, cuando acabaría de estudiar, regresaría a su país, no con el ánimo de ser político, pero que em, un llamado a servir a su país, a hacer gestión pública, hizo que acepte en el 2018, si no estoy mal, em, ser vicepresidente de la República. En la vicepresidencia de la República trató, como lo hablamos con usted hace un momento, las crisis más complicadas tal vez que hemos tenido en la historia reciente de este país y en general la crisis de la pandemia del COVID posiblemente en la historia reciente de la humanidad ha sido una crisis complicadísima y Otto lideró esa crisis desde el ámbito público en un país como Ecuador, donde el Estado no siempre ha funcionado, donde el Estado no siempre ha dado los resultados esperados, donde tenemos hoy día un problema grave, una crisis en la salud pública y, y creo que va a ser muy importante tener la oportunidad de analizar esto con Otto. Bienvenido, gracias por aceptar Gracias nuestra a ti. invitación y cuéntenos cómo ve la situación del país hoy día. Bueno, Jeremías, primero buenas noches con todos. Gracias por la invitación para compartir este momento tan importante. A mí siempre ver jóvenes que deciden formarse políticamente, no para entrar a la política, sino para realmente entenderla e intentar transformarla, sí me llena de esperanza. Eso significa que todavía hay quienes creen que la política puede ser algo digno, útil y humano. Yo sé que es difícil porque esta es una época en la que la mayoría quizás piensa que la política es sinónimo de corrupción o de poder por poder. Yo siempre digo que hay quienes han convertido a la política en una cloaca y lo hacen intencionalmente para ahuyentar a la gente decente, para quedarse solo ellos, para que nada cambie.
Y sin embargo, la realidad es que la política nació realmente para algo mucho más noble, que es tratar de organizar de la mejor forma la vida en común, para servir, no para servirse. Así que cuando me escribiste, Jeremías, para invitarme a esta inauguración de PolisLab, entendí, porque te he conocido ya en el tiempo, que aquí no solo buscan enseñar teoría, sino también lo más importante, que es intentar formar criterio. Porque la política empieza donde empieza la vida pública. Es cómo decidimos convivir, cómo decidimos debatir, cómo nos respetamos y cómo construimos juntos. Así que me alegra que tengan una verdadera intención de recuperar el sentido original de lo público. ¿Cómo veo, para responder tu pregunta, la situación actual? Complicada. Nuestro país no deja de ser un país siempre difícil, al menos de aburrirnos, no nos aburrimos. Y es difícil porque no hay consensos, porque no hay hojas de ruta claras, pero sobre todo en este momento, y no sé si la mayoría son de Cuenca, Jeremías. La mayoría son de Cuenca. Bueno, felices fiestas primero. Qué pena que no pudimos ir y qué pena tenerlos aquí en el último día del feriado ya trabajando. Les decía, no solo porque siempre hay complicaciones en Ecuador fiscales, de corrupción, sino que ahora ha llegado un elemento que nosotros jamás habíamos tenido que, con el que jamás habíamos tenido que lidiar a este nivel, que es un crimen organizado con unos niveles de violencia sin precedentes. Que les decía, quizás en Cuenca, gracias a Dios y ojalá nunca se lleguen a sentir como se sienten en la costa, pero que al menos en ciudades como Guayaquil, Machala, Manta, en la mayoría de las ciudades de los ríos, hacen el día a día muy complejo y han cambiado nuestra forma de vivir y afectan nuestras vidas de una forma muy grave. Antes de ayer nada más, en los techos de una vivienda en el barrio de Portete, que no es que es un barrio ni muy marginal, al sur de la ciudad de Guayaquil, encontraron una subametralladora en la terraza. Es una cosa nunca antes vista, ¿no? Yo te diría, ni en las zonas de guerra más complicadas creo que se ve algo así. Y a simple vista y paciencia de todos, como que si se empieza a normalizar todo lo que está mal, que desgraciadamente suele ser, asumo yo, que una forma natural del ser humano de adaptarse para sobrevivir, asimilar las cosas que están mal y cotidianizarlas, pero no nos podemos dar ese lujo porque jamás podríamos permitir que esos niveles de violencia pasen a ser parte de nuestro día a día. Ya llevamos 4 años en una escalada de violencia sin igual. En medio de esto, eventos y momentos políticos, sobre todo ahora la convocatoria de consulta popular, que siempre dejan algo de incertidumbre en el aire, pero que se presentan como oportunidades para empujar cambios. Y eso, mi querido Jeremías, siempre preocupado, siempre atento y tratando de ayudar en lo que se pueda. Así es. De eso somos testigos. Ha sido una persona que siempre ha estado muy abierta a ayudar en este tipo de iniciativas y eso lo agradecemos permanentemente. Creo que ya tenemos una pregunta de Gustavo, así que no nos da el tiempo, Gustavo. Recientemente nos comentó sobre el tema de la inseguridad en el país y últimamente en los últimos dos gobiernos que hemos tenido se ha hablado de este discurso de sacar a los militares y traer de vuelta el tema de la base militar para volver a traer seguridad al país. Personalmente, me parece que sacar a los militares que han sido demostrados de estar metidos fuertemente en el narcotráfico y de ser fuertemente poco confiables para el Estado a las calles no se traduce en una seguridad verdadera, más bien se traduce en una represión mucho más fuerte en el momento de las protestas, como pudimos ver ahorita en el norte del país. Se traduce en un ataque al pueblo más que en una mejora la seguridad, pero Ujú. quisiera oír su opinión sobre el tema. Hola Gustavo, tengo una querida amiga que de hecho fue candidata conmigo, Natalie Perdet, con la que compartes apellido. Han de ser parientes porque no es un apellido tan común en Ecuador, pero bueno. Mira, respondo, y quizás mi respuesta no es la más popular, pero te voy a hablar con la verdad y con la experiencia. Primero, no relacionemos lo de las protestas con el problema de inseguridad, son dos cosas muy distintas, en mi opinión personal, y el manejo de, digamos, el tratar de restablecer la paz y el orden durante una protesta que puede volverse violenta, siempre va a ser polémico. Pero un gobierno está en la obligación de restablecer la libre movilidad, de permitir que la gente pueda trabajar, porque para mí
Un paro, un paro es cuando tú decides parar en forma de protesta, y eso es legítimo, de forma pacífica. Tú decides parar y bajo ese paro frenas las actividades como mecanismo de presión. Pero un paro no es cuando te obligan a parar. La mayoría de la gente que quiere trabajar, el gobierno está en la obligación de garantizar que puedan movilizarse y que puedan trabajar. Ninguna minoría, muchos o pocos, pero ninguna minoría, puede obligar al resto a paralizarse, peor aún a someterlos a temas complicados de violencia como contaminar fuentes de agua, envenenarlas, como ocurrió en Ambato en el 2019, secuestrar, destruir bienes públicos. No, eso no es un paro, o eso no es una protesta. Protesta es lo que hicieron los cuencanos para dejar claro su punto de vista respecto a la minería en los páramos. Eso es una protesta. Eso es una marcha, es una manifestación pacífica. Y yo eso lo respeto. Y de hecho demostraron que no se necesita recurrir a la violencia cuando hay tales niveles de acuerdo respecto a un tema. Entonces, por ahí no mezclaría en este momento, porque además son temas distintos, lo de los paros con lo de la inseguridad. Si me permites, Gustavo, ¿no? Segundo. Sí, Aún dime. así, por ejemplo, volviendo al caso de Cuenca, de la protesta de Cuenca, por más de definir hasta qué punto el gobierno debe restaurar la paz, es bastante problemático, porque recordemos que el gobierno declaró toque de queda en Cuenca al inicio de las protestas. Igual en Otavalo, igual fue un ataque No, primero a los protestantes. me refiero a la protesta que hicieron respecto a la minería en los páramos, que fue una protesta un día muy bien organizada, muy ciudadana, pacífica. Eso yo lo respeto y creo que cumplieron su propósito porque el gobierno retrocedió en la aprobación del proyecto minero. A eso me refiero. Yo jamás voy a apoyar la violencia como forma de protesta. Muchos creen que es un mecanismo legítimo, yo no lo comparto. Y cuando tú eres gobierno, tu obligación es restablecer la paz y el orden y permitir que haya movilidad, que haya acceso. Oye, yo en 2019 que me tocó la protesta, no dejaban ni pasar las medicinas, el oxígeno. Quemaron 3 ambulancias con personas que tuvimos que evacuar adentro. Eso no es una forma de protestar. Eso no es legítimo. Eso tiene que ser, en mi opinión personal, y podemos discernir, pero en una sociedad que aspira a vivir en paz, no se puede aceptar ninguna forma de violencia. Y el Estado tiene que encontrar la forma de restablecer el orden público. Y en muchas ocasiones ejercer su derecho a el monopolio exclusivo del uso de la fuerza, que es una facultad del Estado. Pero bueno, te decía, no mezclemos las cosas. Tú me Pero preguntabas de algo que ahí sí quiero conversar más a fondo, que es la presencia militar en seguridad interna, es bases extranjeras al Ecuador. ¿Ok? Entonces déjame enfocarme en eso. Ya para, si quieres, después retomamos el resto. Veo muchas manos alzadas y me preocuparía no poderlos atender. Primero, las Fuerzas Armadas tienen una misión específica en la ley, que es la defensa de nuestras fronteras, ¿verdad? Esa es su misión específica, para eso están equipados y para eso están entrenados. ¿Tú los puedes utilizar en seguridad interna? Sí, lo puedes hacer de forma esporádica, puntual y estratégica. Cuando alguien que entiende de seguridad y defensa te asesora, te va a decir que la presencia militar en seguridad interna no debería de pasar nunca de más de 45, máximo 90 días. ¿Por qué? Tú hablabas de la contaminación de los militares en el narcotráfico. Fíjate que ese es un fenómeno nuevo. No existía. ¿Por qué existe ahora? Porque los tienen 3 años metidos en las cárceles. Entonces se contaminan. Cuando nosotros tuvimos que hacer algo respecto a la seguridad, y ojo, yo estuve en el gobierno hasta el 2020, en el 2020 el Ecuador todavía conservaba cifras de seguridad las más bajas de la región junto con Chile. El deterioro empezó en 2021. Pero cuando tú metes a los militares en seguridad interna y los dejas permanentemente, más allá de los riesgos de derechos humanos, de que no están entrenados para seguridad interna, todo lo equipamiento, etcétera, el principal riesgo es que pierdes tu elemento de impacto en seguridad, de entrar a golpear en un caso específico, porque ya los contaminas. Si tú dejas, como están ya hace 3 años, los infantes de Marina en las cárceles, sencillamente los van a corromper, igual que corrompieron a los miembros del SNAI, igual que corrompieron a los miembros de la policía. Entonces te quedas sin un elemento adicional de seguridad para entrar a impactar. Claro, la presión ciudadana en Guayaquil, por ejemplo, donde la situación es muy grave en materia de inseguridad, es si tienes gente armada que representa al Estado, sácalo a las calles, no los tengas en un cuartel.
sácalo a las calles a que nos cuiden. Y esa es una reacción natural, pero uno como autoridad debe de estar en capacidad de saber utilizar esos recursos sin contaminarlos. En mi opinión, en este momento ya ocurrió lo que tú dices. Se ha contaminado a gran parte de las Fuerzas Armadas, igual que se contaminó a la policía, desgraciadamente. Entonces, ¿hay soluciones? Sí, hay soluciones. La principal era introducir en las cárceles elementos de seguridad que permitan a través de la automatización de tecnología reducir la discrecionalidad que puede tener una persona para tomar una decisión. Si se abre una celda, si ingresa tal objeto o no. Todo eso tú lo puedes hacer con tecnología hoy. Escáneres, cámaras monitoreadas a distancia desde lugares seguros, lejos de las cárceles, sin contacto con la gente, de forma remota, apertura y cierre de puertas automatizado, también manejado remotamente para evitar ese contacto, que desgraciadamente es un contacto muy complejo. Mira, el poder del narcotráfico es tal que tú ya no sabes quién está y quién no está metido en esto. Hace un año, menos de un año, diciembre del 2024, un cargamento de cocaína que salía de Guayaquil, le hacen un seguimiento con la Policía Europea y termina el operativo en la casa del jefe de la Policía Antimafia de Madrid, uno de los generales más renombrados de España, con 20 millones de euros en las paredes. O sea, el poder económico del narcotráfico no conoce límites, compra presidentes, generales, políticos, jueces, fiscales. Entonces, la única forma de controlar eso es con tecnología, evitando ese contacto humano, en mi opinión. Luego, sobre las bases militares, mira, difícilmente en este momento un país va a querer poner una base, en mi opinión personal, una base militar per se en el Ecuador o tropas. Difícilmente un país extranjero va a poner tropas para operar en territorio ecuatoriano. Eso no, en mi opinión, no va a ocurrir. ¿Qué había en el pasado? ¿Qué existió en el Ecuador hasta el año 2009? Era una base militar en el aeropuerto actual de Manta, donde también hay una base aérea del ejército ecuatoriano, que lo único que hacía era operar dos aviones, Orión P3, no sé si tú has visto unos aviones grandes con un hongo arriba, que es una antena con capacidad radárica, y esos aviones lo que hacían era darnos cobertura radárica en el Océano Pacífico. Eso era todo lo que hacían. O sea, en el Ecuador nunca existieron soldados ecuatorianos patrullando soldados americanos patrullando las calles de Manta, de ninguna parte, nunca. Lo que había era un equipo especializado militar que operaba dos aviones Orión P3 para dar cobertura radárica al Océano Pacífico y así combatir el narcotráfico, la pesca ilegal, la trata de personas, etc. ¿Cuál fue el error, en mi opinión? Que en mi opinión personal, más por un discurso que confundía la soberanía con la soberbia, los expulsaron bajo el discurso de la soberanía. Y tú puedes decir, ok, qué bueno que no hayan bases militares extranjeras en el Ecuador. Listo. Pero tú no puedes, el error fue hacer eso sin sustituir con absolutamente nada esa capacidad radárica. No sé si me explico. Es decir, se van gringos, no los necesito. Listo. Ok, váyanse. Sí, pero no podemos dejar de dar cobertura al Océano Pacífico con radares. No podemos dejar de hacer eso. ¿Qué pasó en ese momento? El momento que el Ecuador dejó de ser el país, fue el único país que no tenía cobertura radárica en el Océano Pacífico, se hizo más atractivo para las operaciones del narcotráfico. En 2019, ¿qué hicimos? ¿Qué hice yo? ¿Por qué lo hice yo? Descubrimos, o mejor dicho, identificamos ese problema y quisimos resolverlo. El país no puede vivir sin cobertura de radar. Y volvimos a hablar con los americanos y les dijimos, ¿hay forma de volver a recuperar esa capacidad radárica sin tener una base en el Ecuador? Y la solución la tenemos hoy operando, que es la presencia de esos aviones con pilotos ecuatorianos y supervisados electrónicamente, y la tecnología lo permite, en cooperación con Estados Unidos. Y desde que esos aviones han vuelto a volar, hacen una triangulación Guayaquil, Galápagos, Manta, y cubren así el mar territorial ecuatoriano, los incrementos de captura de drogas se han multiplicado exponencialmente. Pasamos de capturas del océano de nada, porque no se capturaba nada, era marginal, a más de 100 toneladas el año pasado. Entonces, se cumplió el propósito. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto es una discusión interesante, muy larga si quieres, que cuando tú capturas droga en esos volúmenes que hoy captura hoy el Ecuador captura más de 250 toneladas de droga al año, de cocaína. Hasta el año 2019, antes de que volvamos a operar estos aviones, eran 50. Bueno, hoy capturamos 5 veces más droga. Eh,
si cuando tú capturas droga a ese nivel, el resultado inmediato es la violencia, porque los narcotraficantes empiezan a pelearse entre ellos por las rutas, por los espacios, empiezan a buscar otras fuentes de ingresos, tráfico de personas, lavado de activos, pero sobre todo, con mucho impacto en el Azuay, la más grave, minería ilegal. En este momento la minería ilegal está destrozando al Ecuador, destrozando. Ustedes en Cuenca quizás sienten lejos Ponce Enríquez, a pesar de que es parte de la SUAY. Lo sentimos más cerca los guayaquileños, o los machaleños. Lo que ocurre en Ponce Enríquez es una barbaridad. Lo que está ocurriendo en Loma Larga, que bajo el discurso de activismo ambiental expulsaron a una concesionaria ahí por Molleturo, y hoy eso es una cueva de minería ilegal. Y no he vuelto a ver yo una protesta ahí ambiental. O sea, los mismos comuneros que expulsaron a la empresa que iba a hacer minería ahí hoy avalan la minería ilegal. Entonces hay un problema grave de minería ilegal en el Ecuador que está directamente ligado con la economía criminal. Directamente ligado con la economía criminal. Sí. Jeremías, no sé si tú quieres Eh, 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 vamos moderar avanzando. para hacer más Sí, interactivo. me parece mejor. Vamos avanzando. Vamos ahorita con Francisco Torres. Escuchemos Francisco. Ahí te... Buenas noches, Otto, muy buenas noches. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Bueno, yo quería cambiar un poco el tema, alejándonos un poco sobre el tema de la seguridad y enfocándonos en los cambios que pueden existir ahora después del 16 de noviembre. Mucho se ha hablado y últimamente se ha comentado sobre el tema de los derechos laborales, que los salarios están calculados de una manera no técnica, que los décimos que tenemos, tanto el décimo tercero como el décimo cuarto, son beneficios salariales que únicamente tiene el Ecuador y no tienen otros países en el mundo, sobre el tema de trabajo por horas, que con eso vamos a reactivar la economía y brindar más plazas de trabajo, pero de igual manera que no se puede asegurar una afiliación al seguro social, no se puede asegurar un acceso a vacaciones y demás cuestiones. ¿Cuál sería la posición que tiene usted frente a estas problemáticas y de qué manera usted considera que se puede mejorar el ámbito laboral en el país? Bueno, y esto A otro ver, yo creo que le podemos añadir, porque esto va en torno a la constituyente, ¿no? O sea, va a existir una retroactividad de derechos en todo sentido en la constituyente. ¿Cómo ve la constituyente ahorita? ¿Usted hubiera hecho una constituyente, hubiera planteado una constituyente cuando sí, estaba en el sector público? a ver, es verdad que la Constitución en ciertos casos puede parecer un obstáculo, ¿verdad? Sobre todo en el tema de asociaciones estratégicas para desarrollo de explotación de recursos naturales. Y a mí, en lo personal, esta historia del Consejo de Participación Ciudadana me parece una estafa social, un fraude institucional. Pero la pregunta no es quién va a escoger a las autoridades de control, porque esa es la gran discusión con esa institución, sino cómo encontramos mecanismos transparentes para que, independientemente de quién sea la institución que los escoja, el proceso sea realmente meritocrático y serio, que es lo que no ha ocurrido, ni cuando se escogían en el Congreso, ni cuando se escogen ahora en el Consejo de Participación Ciudadana. Sobre el tema laboral, miren, el Ecuador tiene un serio problema de formalidad laboral. Algunos lo atribuirían, dependiendo ya de tu visión, a lo que se conoce como rigidez laboral. Y entonces hay quienes hablan de la necesidad de flexibilización y hay quienes dirán que la flexibilización es precarización. Yo estoy un poco en el medio de esto. Yo creo mucho en la formalidad laboral. Yo he sido una persona muy respetuosa de la ley y he visto cómo el respeto de la ley no solo beneficia a mis trabajadores, sino también a mi empresa. Es decir, el cumplimiento de la afiliación, el pago de las utilidades, los 14 sueldos. No es verdad que el Ecuador sea el único país que tiene 14 sueldos. Sobre todo en América Latina es más común. Pero la verdad es que esos 14 sueldos tenían otro origen. Era una forma de compensar al trabajador, históricamente como se crearon, era una forma de compensar al trabajador en momentos puntuales, inicio de época escolar y Navidad, pero sobre todo porque en un año en el Ecuador la moneda se devaluaba una barbaridad. Entonces, si tú no tenías al final del año un empujoncito adicional, realmente no podías comprar nada. Ese es el origen. Ahora, ya se ha establecido como una costumbre, como un derecho, una costumbre, y sería difícil, en mi opinión, eliminarlo. En el sector público tú puedes escoger si lo mensualizas y quizás eso es un poco más transparente porque se aterrizaría en la realidad del verdadero valor del salario básico, que es los 475 o 470 que está ahora por
14 dividido para 12. Esa es la realidad del salario básico del Ecuador. Y el que quiera calcular el salario básico del Ecuador tiene que calcularlo así. Lo que es menos común, al menos de forma generalizada, es el tema de las utilidades, el 15% y la jubilación patronal. Déjenme empezar por el último, la jubilación patronal, que esta es una reforma que yo sí buscaría. Hoy en día la jubilación patronal es un mito, porque en la gran mayoría de empresas a la gente la botan, pierden su trabajo antes de cumplir los 18 o 20 años que se necesitan para la jubilación patronal. Yo creería que la jubilación patronal debería de ser un porcentaje adicional de aporte por parte del trabajador que el empleado se lo puede llevar a cualquier empresa. Porque, ¿qué cuento es este de que tengo una jubilación patronal, pero si me votaste al año 10 no tengo nada? Esto es, no tengo nada. Entonces, yo lo mensualizaría, calcularía el porcentaje y haría de esto un fondo privado que el trabajador puede escoger invertir en bolsa de valores, lo que sea, para poder empezar a dinamizar la economía desde ese nuevo motor de inversión y ahorro. Y el trabajador realmente contaría con una jubilación patronal. Sobre las utilidades, a mí me encanta cuando me va bien y puedo girarle un cheque a mis trabajadores. Yo lo disfruto porque hemos trabajado juntos y en lo personal conmigo trabajan alrededor de 500 personas y en lo personal para mí significa que todos hemos ganado. El problema de las utilidades es que cuando tú pierdes como empresario te toca comértelas solito. Entonces, no es realmente una sociedad en ese sentido. Pero gracias a Dios yo no he estado en esa situación, tengo 20 años trabajando y hasta ahora he podido, digamos, crecer junto con mis trabajadores. Y sí, en otros países lo que hay es ciertos acuerdos más a nivel de, ¿cómo se llama? Sindicatos por sectores. Entonces los sindicatos negocian ciertos beneficios entre esos porcentajes de utilidades. Pero en el Ecuador está generalizado. Lo que pasa es que también son pocas empresas las que tienen tal nivel de formalidad, o somos pocos los empresarios que tenemos tal nivel de formalidad, que terminamos beneficiando también con utilidades a los trabajadores. La otra realidad es que muchas empresas no tienen utilidades, o tienen utilidades muy marginales, y entonces ese beneficio no se percibe. Pero te diría que, dicho esto, creyendo en la formalidad laboral, creyendo en el cumplimiento de la ley en ese sentido y viendo cómo eso beneficia, también te diría, por ejemplo, que yo no satanizaría el trabajo por horas. Yo trabajé por horas años y creo que en ciertas circunstancias, sobre todo cuando eres estudiante, con una normativa clara, obligando a las aportaciones a la seguridad social, el trabajo por horas puede ser una alternativa que puede funcionar. El problema con esto, Jeremías, con el trabajo por horas, con la tercerización que está restringida, está permitida solo en ciertas Claro, actividades, seguridad, mensajería, ciertas cosas. claro. El trabajo con esto es que la gente suele utilizarlo para abusar. ¿Ya? Suele utilizarlo para abusar. Y ese es el problema. Entonces, no por eso el mecanismo está mal. Lo que necesitarías son instituciones fuertes que puedan sancionar al que abusa. Pero eso desgraciadamente en el Ecuador no ocurre. Es un poco como el tema del arcón y el control de la minería ilegal. Le escuché hace Las leyes en el poco. Ecuador, las leyes en el Ecuador en contra de la destrucción a la naturaleza son muy fuertes. Son muy fuertes. De hecho, es uno de los pocos países, si no el único, con derechos para la naturaleza. Pero están solo en papel porque la capacidad de ejecución de esos derechos, de ese control en lo laboral, en lo ambiental, es tan pobre, o la facilidad para corromper a las autoridades de control es tan grande que terminan estas cosas en papel y la vara siempre se termina rompiendo por el lado más flaco, más débil, desgraciadamente. De acuerdo con usted, doctor. Le escuché hace poco a un buen laboralista cuencano, Teodoro González, que decía que hay un problema con los inspectores de trabajo. Hay que fortalecerles bastante para ver si mejoran sus Que mecanismos. todo termina en el problema de corrupción que tenemos a todo nivel. Sí, Es una lamentablemente. desgracia. Pero tú los Jean-Pierre, tienes, tienen un sueldo, tienen una función. Lo del Arcom es el caso más evidente. Oye. Tú puedes creer que la minería ilegal, oye, si pueden, si algún día están por Loja, que no tienen tan lejos, y pueden bajar un ratito a Zamora Chinchipe, vayan, vean cómo están todas las orillas de los ríos de Zamora Chinchipe. Vayan, vean cómo están en Napo, todas las orillas de los ríos. A vista y paciencia de autoridades, de todo bueno, tipo de yo vi autoridades el río locales, Santa de Bárbara en Azuay nomás, es impresionante. Pero Jean-Pierre, y vamos contigo para ir acelerando el tema. ¿Nos escuchas, Jean-Pierre? Bueno, nosotros no te escuchamos si estás hablando. Em,
En todo caso, como no te escuchamos, si te parece, vas de nuevo después y ahorita intentamos con Marcelo, ¿ok? Marcelo, A ver, ahí sí me escuchan. te escuchamos, Marcelo. Otto, tal vez recuerdes a Marcelo, firmaste un acuerdo con él en el conversatorio que hicimos en la UDA, es de la Fundación de Todos por los Animales. Sí, Otto, qué gusto saludarte de nuevo. Eh, sí, tuvimos la suerte de firmar un acuerdo justamente para protección de los animales. Esto hace algún tiempo en la URA, justamente gracias a la gestión de No Jeremías te mismo. escucho con tanta claridad, Marcelo. Qué Yo gusto de verte. tampoco. No, Te a ver, escucho. vamos a ver si podemos hacer algo. ¿Está bien? Parece que Un estamos segundo teniendo nada más. problemas con el audio hoy día. Ahí se me escucha un poquito mejor. Sí, 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 sí. Ya, era mi culpa entonces, el audífono. ¿Te Fue mi escuchas culpa, bien, perdón. Otto? Ahora sí mejor. No. Sí, tuvimos la suerte, Otto, de conocernos hace un tiempo. Firmamos un acuerdo de protección por los animales Gracias, gracias a me la acuerdo. gestión de Jere. Sí, qué gusto volverte a encontrar realmente. Y nada, bueno, hay algunos temas que ahorita están en conflicto. Yo estoy muy preocupado y quiero saber tu opinión también, porque como Jere lo dijo cuando te presentaba, tú tienes muchísima experiencia no solamente en política nacional, sino latinoamericana e incluso iberoamericana, porque sí, has estado comentando constantemente temas de política incluso europea. Entonces, eh, me parece que es el acuerdo no, el decreto 191 me parece que es el reglamento a las organizaciones de la sociedad civil. Tiene otro nombre más largo, pues es el reglamento para las fundaciones. En uno de sus artículos intenta imponer que se prohíbe que las organizaciones o fundaciones legalmente constituidas puedan hablar sobre minería legal o puedan hacer algún acto o puedan a través de sus fondos hacer algún evento. Y la sanción es la suspensión de 4 años de la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil que hablen sobre minería legal en cualquier ámbito, de cualquier manera. Esto está en el reglamento que expidió el presidente hace poco. Está conectado con los temas como los que les dijo el joven que habló al comienzo, se me va el nombre, que decía Claro. la criminalización de la protesta social. Por otro lado, yo creo que también el tema de las protestas que hubo en Cuenca contra la minería en general, no ni legal ni ilegal, sino minería en las fuentes de agua. Entonces, ¿qué es lo que se protestó en Cuenca? No importa que sea legal o ilegal, sino Pero minería en fuentes de minería agua. Bueno, está en fuente conectado. de agua debería de ser ilegal, pues. Claro. Debería, claro, debería. Entonces, bueno, se da este tema de que este reglamento a la ley de las organizaciones de la sociedad civil o de fundaciones, tiene un nombre más largo, se me va a este momento, prohíbe y criminaliza que las organizaciones puedan hacer algún comentario sobre minería legal, legal. Sí, yo creo que ese decreto va a tener que ser inconstitucional porque por el principio de reserva Pero la mínima Corte va a legal, pues decir algo, no, pero no se veamos debería O que la poder. sea, Corte a está en ver, conflicto, Marcelo, ¿no? discúlpame, no conozco a fondo lo que me comentas. Sí supe que se buscó un mecanismo para controlar mejor a las ONGs, algo parecido a lo que hizo Correa en 2016, no, 2015 me parece que fue, que cerró una cantidad de ONGs. Yo recuerdo Sí. que a mí en 2018 me tocó reabrirlas, entre esas a la Fundación Konrad Adenauer, que la Ujú, expulsaron del ujú, país. ujú. Mira, Las que le hacían la piedra de tope. En realidad el man no mira, pensó bien. Me cometió un error grande, yo creo. yo la verdad en eso soy más tolerante. Yo he estado en el poder, nunca, pero bueno, digamos, yo soy un defensor de la libertad de expresión, un defensor de la democracia y creo que la diversidad es parte de eso, ¿no? Ahora, entiendo que esta iniciativa nace del supuesto de que esas organizaciones podrían estar vinculadas con actividades ilícitas, pero eso es otra historia, porque si estuvieran vinculadas con actividades ilícitas, puedes con las leyes normales sancionarlas, ¿no? Control de lavado de activos a Claro, través de la UAFE. Es decir, entiendo claro. yo que lo que te tocaría es fortalecer esos mecanismos. Pero Marcelo, así como hablo bastante de las cosas que conozco, suelo no hablar de lo que no conozco porque no lo he leído todavía. Lo que sí te puedo decir es que si es como me lo describes, no debería de poder pasar el control de la Corte Constitucional, que hasta ahora, en mi opinión, y yo teniendo diferencias con algunas resoluciones de ellos, hasta ahora han demostrado estar en capacidad de hacer un control efectivo, ¿no? Claro, la Corte Constitucional tiene el tema de que pretende legislar a través
de ciertas sentencias y no es la idea, ¿no? No debería ser la De idea que acuerdo. que las opiniones consultivas de la CIDH se conviertan automáticamente en A normativa nada, ecuatoriana y eso está pasando. Y por eso pasó, eso. por ejemplo, con el matrimonio igualitario y no es que esté en contra, estoy muy a favor del matrimonio igualitario, muchísimo, pero no era el mecanismo adecuado para que entre a nuestra legislación. Es decir, no es que una opinión de la CIDH tenga que convertirse en legislación ecuatoriana y eso es lo que pasó y lo que quedó sentado para que como jurisprudencia, que toda resolución de ellos entre así. De Entonces, acuerdo, Marcelo. bueno, Pero, volviendo al ¿sabes qué? tema, Pero me dejas con la curiosidad y mañana mismo me voy a poner a estudiar el tema a ver de qué se trata. Pero entendería que si es como lo describes, ahí hay restricciones a libre asociación, sí, restricciones a libertad de expresión, son así es. restricciones a derechos constitucionales que, si es como Ujú. me lo describes, no deberían de pasar control Mm. constitucional. Bueno, Es que ahora justo eso, ¿no? Justo eso pasa que por eso se quieren comer la corte. Jere, tal vez ah, no tienes tú por ahí el artículo. no, pero yo creo que mejor dejemos la auto que estudie el tema, porque ahorita le estamos sopesando. Pero vamos ahora con Gracias, Champ. Marcelo, muy interesante igual, te agradezco. Bien, Un abrazo, gusto de No, verte. vamos ahora gracias, con un gusto Champier a ver igual. Ojalá si. podamos encontrarnos por acá por Cuenca en otra. Ojalá Un tenga yo la abrazo suerte grande. de ir a Cuenca pronto, que me encanta. Ven, ven, Cuenca está con los brazos abiertos. Un abrazo. Oh, Gracias. vamos con Champier a ver si ahora sí le escuchamos. Hola, buenas noches. Ahí se me escucha. Y se lo Bien. escucha. Jean-Pierre. Ah, Hola, muy buenas noches con todos. En primer lugar, Otto, un gusto este espacio poder compartir contigo. Bueno, tenía una pequeña curiosidad, una pequeña duda. Y mi duda es sobre el decreto 883, que bajo el mandato del expresidente Lenín Moreno y bajo su presidencia fue la eliminación del subsidio y de otras políticas fiscales, por así decirlo, que en ese momento lo denominaron el paquetazo, que eran necesarias justamente por lo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿por qué toco en sí este tema? Porque en ese momento hubo una fuerte reacción social, un paro mucho más fuerte del que hubo. Entonces, en contraste a la medida similar que adoptaron ustedes, y en este caso también el presidente Daniel Noboa, que no ha generado una misma respuesta, por así decirlo, no ha generado como el mismo impacto social. Ha habido protestas, sí, han estado violentas, pero tampoco han estado en una escala tan grande como fueron en el 2019. Además de que esta, por así decirlo, esta política fiscal la tachan de neoliberal cuando es una política Mm, necesaria, porque el país se ahorra casi 1.300 millones de dólares en ya, subsidios de combustible. sí. Entonces, en sí mi pregunta, ¿a qué factores crees que se pueden retribuir el, el impacto social en diferencia del 2019 a este año, el 2025, y ese recurso de los 1.300 millones de dólares que se está ahorrando el Estado, ¿a qué crees que pueden ir mejor redirigidos? Esa Ya. es mi Es pregunta una, y muchas gracias. es una muy buena pregunta, Jean-Pierre, te la agradezco. Primero, hay tres palabras que la gente suele asociar, pero ya se vuelve como una repetición propagandística y realmente no tiene un sustento. La gente dice que eliminación de subsidios es la primera concepto. Segundo concepto, medida neoliberal. Tercer concepto, orden del FMI. Ok, listo. Dime tú una economía socialdemócrata, socialista, desarrollada, evidentemente que no sea Venezuela, que subsidie combustibles fósiles. No hay nada más de izquierda, al menos en las economías europeas, que castigar el consumo de combustibles fósiles. No hay nada más de izquierda que eso. Lo que pasa es que no lo puedes hacer sin compensar. Entonces, por ejemplo, yo no estoy en contra de los subsidios, yo estoy en contra de los malos subsidios, ¿verdad? Pero yo creo que subsidiar la salud, la gratuidad de la salud, subsidiar la gratuidad de la educación, son grandes subsidios que hay que sostener, ¿ya? Pero subsidiar combustibles fósiles no es un subsidio que dé resultados en ninguno de los temas que dice atender, porque el argumento es, tenemos que subsidiar combustibles fósiles para contener la inflación porque suben los combustibles y sube todo. Y tú verás que el Ecuador viene eliminando subsidios desde el 2019 y tienes la inflación más baja de la región. Y tú verás que Venezuela subsidia combustibles mucho más que el Ecuador y tiene la inflación más alta de la región. O sea, no hay una correlación tan directa entre la inflación y los subsidios a los combustibles. Efectivamente hay un impacto en ciertas actividades que se va un poco
equilibrando en el tiempo en función de los mecanismos de mercado. ¿Ok? ¿Por qué no es deseable subsidiar combustibles fósiles? Porque cuando tú tienes un subsidio, tú tienes que ver el impacto del subsidio. Entonces tú dices, ¿dónde va la plata? Yo gastaba en el año 2019 eran 4.000 millones de dólares para ese año de subsidios a los combustibles fósiles. 3.000 se iban a los 2 quintiles más ricos. 3.000 se iban a los 2 quintiles más ricos. Ve, ahí alguien pone Canadá subsidia los combustibles fósiles, un estado bastante socialdemócrata en sí mismo. Vamos a ver, por favor, los precios PVP del combustible en Canadá y no creo que sean más baratos que en Ecuador. Hay subsidios a ciertas actividades productivas, ¿ya? Pero el PVP generalizado suele ser más alto, inclusive tener impuestos. Vean todos los países escandinavos el precio de combustible, vean los precios de combustible de todos los países socialdemócratas europeos y vean que son 2 y 3 veces más altos que el Ecuador, ¿sí? Pagando impuestos, no solo no subsidiando, sino poniendo impuestos. ¿Para qué? Para castigar el uso de combustible fósil. Ahora, ¿cuál es la compensación? Un gran transporte público. ¿Yo qué decía en 2019? Eliminamos el subsidio a los combustibles fósiles. Ok, demos recursos para renovar flota de transporte público con buses eléctricos. Hicimos un piloto aquí en Guayaquil, se llama Saucink, hasta el día de hoy funciona, son 20 buses eléctricos espectaculares, funciona muy bien, y transporte público gratuito para estudiantes, ¿ya? Entonces, si el pasaje sube, y yo estudié en Alemania en el sistema público y tenía transporte público gratuito, era para mí una gran ventaja, porque si el pasaje sube, a mí no me afecta como estudiante, y en el hogar, si el papá y la mamá pagan 5 o 10 centavos más, bueno, los niños no pagan, sigo saliendo beneficiado. ¿Me explico? Para mí hay que buscar las compensaciones. ¿Cuáles fueron las diferencias entre 2019 y 25. 2025? Algunas. La primera, que ya el impacto no fue tan fuerte porque ya se venía eliminando progresivamente en el pasado. Entre 2019, 2020 y 2022 se eliminó la mayoría del subsidio con el tema del sistema de bandas que logramos implementar después del paro del 2019. ¿Ya? Primero eso. Segundo, hay más conciencia sobre el tema y la imposibilidad de sostener la medida en el tiempo. Creo que hay más interés. Si para algo sirvió el nivel de notoriedad, por llamarlo de alguna forma, que tuvieron esos paros, es para que la gente empiece a pensar en esto. Mucha gente, después de 50 años, cree que los subsidios a los combustibles son un derecho y que la gasolina era barata en Ecuador por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el momento en que esto se convirtió en un tema de debate público, me parece que hay más conocimiento y más interés. ¿Ok? Tercero, que estás en un año económico en donde ciertas actividades están teniendo un buen momento, va a haber crecimiento y la gente quiere trabajar. Cuarto, y lo más importante quizás, cuando el paro del 2019, nosotros nos equivocamos en muchas cosas y yo asumo gran parte de esa responsabilidad. Primero, comunicamos muy mal las compensaciones. Si yo te las digo, ni te acuerdas. Claro. Incremento del salario básico, incremento del bono de desarrollo humano, del monto y los beneficiarios, transporte público gratuito para estudiantes, fondos de desarrollo rural, nada de eso la gente se acuerda. ¿Qué hizo Novoa distinto? Novoa no dijo cuáles eran las compensaciones, fue a entregarlas él mismo. Entonces la gente dijo, ah, estas son las compensaciones. Con nosotros era, espérate que ya te va a llegar. ¿Por qué? Porque no teníamos el dinero y necesitábamos el dinero del subsidio para hacerlo llegar. En pandemia se sintió, porque lo que habíamos logrado eliminar con bandas, entregamos la totalidad en bonos de emergencia, más de 1.100 millones para la gente que no tenía de qué comer porque no podían salir a trabajar. Entonces esos bonos se subsidiaron directamente con la plata que venía de la eliminación del subsidio a los combustibles. Ahí se sintió clarito dónde fue la plata. ¿Ok? Lo último, que es un poquito más de detalle, el quinto punto que hizo que el paro sea distinto. La CONAIE acababa de tener una elección y la perdió Leonidas Is. El que tiene capacidad de movilización era más Leonidas Is. De hecho, el nuevo presidente de la CONAIE entiendo que es amazónico. Normalmente la capacidad de movilización de la CONAIE está más en el Sierra Centro. Y yo entendería que esos más afines a Leonidas Issa, que son los que mejor se organizan y desgraciadamente también suelen ser los más violentos, no se activaron en función de que sentían que venían derrotados de la contienda contra este señor Vargas. Entonces había una especie de división que ellos públicamente no la comentaban, pero que al interior se sentía, nunca se activaron realmente. Pero son algunas cosas
Lo que sí te quiero decir es que, al menos en mi caso, quizás después sí, el Fondo Monetario nunca estuvo de acuerdo con la eliminación de subsidios. Fue una insistencia más nuestra porque yo creía que ellos más pensaban en subir impuestos y yo creía que primero hay que corregir lo que está mal. Y el tema de subsidios a los combustibles generalizados es una falla estructural de la economía ecuatoriana. Es que al ¿En fin qué y al gastar la cabo, plata? Y con esto termino. Si tú te pones a pensar que el Ecuador ha gastado más de 70.000, si no 80.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles en 50 años, ¿ya? Y te pones a pensar que ese es el tamaño de la deuda pública del país, el resumen es, el Ecuador es un país que se endeuda para subsidiar combustibles fósiles. Y eso evidentemente no es sostenible. claro, Y luego te haces una pregunta y dices, fuésemos un mejor país si ese dinero, si esos 80.000 millones, los hubiésemos invertido en infraestructura, salud, educación, desarrollo rural, lo que sea, fuésemos un mejor país. Yo personalmente creo que sí. Yo personalmente creo que sí. Y para mí siempre la crítica a estos paros fue, yo entiendo que hay un impacto, yo entiendo que hay una molestia, un malestar, yo eso no entiendo, no me tienes que explicar, pero discutamos las compensaciones, no discutamos que se mantenga algo que no ha funcionado, porque ¿cuál es la lógica del paro? Es, yo reclamo porque todo está mal, ¿verdad? Pero reclamo para que nada cambie, porque quiero que se mantenga un subsidio de 50 años. Cuando el reclamo, la protesta debería venir con la propuesta de decir, ok, elimina el subsidio a los combustibles, pero lleguemos a acuerdos respecto a dónde destinar esos recursos para que realmente lleguen a donde tienen que llegar. Para mí esa debe de ser la conversación que tiene que tener el país. Con los 1.500, 2.000, 3.000 millones, se puede tener una conversación de este tipo, un consenso en cómo garantizar que ese dinero llegue a donde tiene que ir. Ahora, ¿qué pasa? Que la crisis fiscal es tan grande que lo que termina ocurriendo con ese dinero es que cae en el hoyo negro de la caja o de la cuenta única del tesoro, que sigue teniendo déficits gigantescos. Entonces, no terminas logrando canalizar esos recursos donde tienen que ir, desgraciadamente. ¿Ya? claro, yo también creo que, o acotando un poco más a tu También yo respuesta creo que de lo vamos que me has cerrando dicho. porque de ahí no van a poder responder Sí, sí, solo algo chiquito nada más, que pienso que la eliminación capaz de este subsidio también podríamos generar lo que es inversión extranjera, tanto como se elimina 1.300 también se podría generar la inversión extranjera, abrir empresas, justamente para que toda esta economía se empiece a movilizar y empiece a tener una cierta regulación. Es lo único que con lo que quería terminar nada más. Sí. Muchísimas gracias, Otto. Vamos con Isabel. Buenas noches con todos, buenas noches, respetado Otto. ¿Usted consideraría que la disminución del número de asambleístas podría comprometer la adecuada representación y la democracia en las provincias que tenemos menor población? No, la eliminación de asambleístas, dices tú. Sí, la eliminación de asambleístas puede comprometer la democracia en las provincias pequeñas como Azuay, que van a tener mucho menos representación. Entiendo que es solo para la Asamblea Constituyente o ya es la pregunta de la No, eliminación de ya asambleístas total. tendré entendido yo que es que habla más Isabel, pero tendré entendido que es ya en general. Mira, yo creo que la representación legislativa no debe de ser medida por el número de legisladores, sino por la calidad de los mismos. O sea, ¿de qué te sirve tener cinco si los cinco son una porquería? O sea, ¿cuántos tiene ahorita la SUAY? Siete. Cinco creo que tiene, Seis. cinco. Seis. 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 No creo que más asambleístas es una mejor asamblea. Tampoco creo que deben dejar a provincias casi, casi sin representación, ¿no? Mm. La representación política tiene que ser un equilibrio en donde las minorías tengan un espacio un poco mayor proporcionalmente a su situación poblacional. Para eso se generan esos sistemas de representación política. Si tú tienes provincias con 300.000, 400.000 habitantes, que hay algunas en el Ecuador, dejarlos con un asambleísta por lo menos dos, porque sin una sola fuerza política estaría, como ocurre ahora, ¿no? Dos, tres. Eh, Ahora, más asambleístas, bueno, si los vas a subir a todos, la representación porcentual al final sigue siendo la misma. Yo creo que la Asamblea tiene que encontrar una forma de dar representación importante a todas las provincias en un número entre 100 y no más de 120 legisladores. También tener la Asamblea de ahora de casi 170 es una barbaridad. Creo que hemos ido exagerando con eso también. Pero se debería de buscar una fórmula que le permita tener a las provincias pequeñas una representación significativa y a las provincias grandes también lo que les corresponde. Bueno, pero no mucho funciona disminuir el número de asambleístas, pero no aumentar requisitos, ¿no? Porque Te digo, pero mira que estamos justo trabajando
justo con la Fundación Konrad Adenauer, que tú lo que hablaste ahí es cómo mejoramos la calidad de la representación política en el Ecuador, a todo nivel. Porque el único requisito es tener 18 años. Bueno. O Claro. sea, ni siquiera es requisito saber leer y escribir. Y mucha gente dirá que es antidemocrático proponer otro tipo de restricciones, porque también seamos sinceros, Jeremías, hay personas que quizás no tienen grandes títulos académicos, pero que han hecho un gran trabajo en distintas áreas. Entonces, excluirlos a ellos sería discriminatorio. Entonces, la pregunta que nos estamos planteando y todavía no tenemos la respuesta es, ¿cuáles son esos requisitos sin que sea discriminatorio? Mira tú lo que ocurre ahora con esta historia de, y todos ustedes que están aquí conectados son jóvenes, ¿verdad? Entonces, la historia de que lo nuevo es mejor, ¿verdad? Jóvenes, entonces como somos jóvenes, somos diferentes, y resulta que llega gente a la asamblea muy, muy, muy joven a repetir las mismas viejas y malas mañas de los políticos de toda la vida. Entonces, ¿de qué sirve ser joven si vas a hacer la misma porquería que se viene haciendo siempre? Por eso yo siempre digo que la juventud no es una virtud, sino una oportunidad. La oportunidad de hacer las cosas mejor. Si no, ¿para qué eres joven si vas a hacer lo mismo? ¿De qué te sirve, verdad? Entonces, para mí la discusión no está ni en el número, la discusión está en la calidad de la representación. Y al final del día la respuesta está en la formación del elector. Así es. Porque, ¿cómo es esto que seguimos escogiendo a cualquier advenedizo, a cualquier aventurero, y no valoramos a la gente preparada, a la gente formada? O sea, aquí ahorita el que llega al cargo público es el que hace el mejor TikTok. Y yo no critico el TikTok, por si acaso. No lo entiendo, no es mi mundo, yo soy de otra generación. Quizás fue uno de los principales problemas que tuvo mi campaña, no saber conectar con esa red. Pero esa no puede ser la unidad de medida para escoger quién gobierna mi Claro. ciudad, mi provincia, mi país. O sea, es una locura, pero así estamos. Entonces, y no solo el Ecuador, es un fenómeno mundial. Entonces, la juventud, que además es la mayor electora hoy en día en el Ecuador, es una población mayoritariamente joven, tiene la responsabilidad de formarse. Completamente cierto. De eso hablábamos al inicio con ellos, que la educación política no es una obligación, pero al final de cuentas es un deber, ¿no? Más si quieres... No, el que Gustavo me decía, viste, Gustavo, no tiene subsidio entonces el combustible en Canadá. Está el precio un poquito arriba del precio de mercado. Esa es la realidad de la mayoría de los países. Terminemos Creo que pues, con una sí. pregunta breve de Cristian y le dejamos que descanse. Eh, Cristian, en vez de... ahí está. A ver. Muy buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta va enfocada principalmente en el tema de seguridad. Es principalmente en Ecuador, como se sabe, los niveles de violencia han alcanzado cifras históricas. Actualmente, en Barbaridad. el año de 2025 ya estamos superando, ¿no?, el del anterior año, más de 4.000 homicidios. Y también muchos sentimos que el Estado ha perdido el control frente a estas mafias. ¿Qué Mm. modelo de seguridad cree usted que necesita el país? ¿Uno centrado en el uso de la fuerza, ya sea más militares o policías, o uno enfocado en inteligencia, justicia y prevención social? Porque eso es lo que le falta, a mi punto de vista, al país, siempre prevenirlo, ¿no? Porque siempre se quieren tomar cartas en el asunto cuando ya está el crimen hecho o ya estas mafias se han apoderado de distintos distritos del país. Entonces, ¿qué? Aquí te estoy hablando, yo tiro una piedra y llego a Durán. O sea, yo vivo al otro lado del río, pero Durán está al frente de mi casa. Duermo todos los días viendo esa ciudad y la pirotecnia de cuando ellos dicen que coronan un, un embarque de drogas. Mira, el problema de inseguridad del Ecuador es muy complejo y muy profundo, y es una combinación de todo. Pero lo primero, tu enfoque es correcto, pero lo primero es la depuración. Yo te decía hace un momento, tú ya no sabes con quién hablar, en quién confiar, ni nacionales ni extranjeros. Está tan penetrado el sistema de seguridad, el sistema judicial, el sistema político ecuatoriano, está tan penetrado por el narcotráfico que ya no sabes en quién confiar. Y ese es el principal desafío, en mi opinión, la depuración, ¿ya? Pruebas de confianza, control patrimonial, ¿verdad? Lo segundo es el control de las cárceles, que para mí es lo más fácil. Si tú no puedes controlar los pocos metros cuadrados que representan los recintos penitenciarios del Ecuador, ¿qué vas a poder controlar el resto del territorio? Es imposible, ¿verdad? Lo tercero, sin duda alguna, es la prevención a través de la inteligencia, que tú lo decías con claridad.
se necesita invertir en inteligencia, pero primero teniendo depurada la fuerza que está encargada de eso, porque si no, esa información va a ir a dar justamente a los delincuentes, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Entonces, el desafío no es menor, no le corresponde solo al Ecuador, es un problema transnacional. Te hablé del embarque que llegó a España y cómo el jefe de la Policía Antimafia de España estaba metido en el asunto. O sea, es muy difícil. Pero la principal discusión, y yo no tengo la respuesta, ojo que yo muchas respuestas no tengo, yo tengo más preguntas que respuestas, yo prefiero escuchar más que hablar, pero el principal desafío es entender qué enfoque le damos a esta guerra que tenemos contra el narcotráfico ya 50 años. Porque al final del día esta guerra que empezó en Colombia, que se fue a México y que hoy está en Ecuador, hemos tenido todos la misma receta y todos hemos fracasado. Todos hemos fracasado. Y hasta ahora, en mi opinión, si los países involucrados y los países responsables, que principalmente son los países consumidores, no nos ayudan abordando esto como un problema de salud pública, identificando a los consumidores, atendiendo a las personas como un tema prioritario de salud que consumen, nosotros aquí a balazos lo único que vamos a tener es muertos, muertos y más muertos. Y nuestra institucionalidad no está en capacidad, créeme, no está en capacidad de enfrentar a la economía criminal de esa magnitud. No estamos en capacidad, no lo estuvo México, que es un país 100 veces más grande que el Ecuador. No ha podido Colombia, bueno, no 100, 10 veces más grande que el Ecuador. No ha podido Colombia, que es un país 3 veces más grande que el Ecuador. Nos van a someter como nos están sometiendo, porque son unos recursos incalculables y unas almas despiadadas, gente realmente mala, gente sin corazón, ¿no? Entonces uno todo queriendo combatir a esta gente con la legalidad, con la ley en la mano, es duro. Y ahí viene la gran discusión de si lo que hace Bukele está bien o está mal, guardando las distancias, porque El Salvador no tiene un problema de narcotráfico como lo tiene el Ecuador, eran más pandillitas y cosas así. Violentos, sí, súper violentos, pero no como los recursos que hay del narcotráfico en el Ecuador. Entonces sí, inteligencia, prevención, todo lo que tú dices, sí, pero sobre todo depuración y cárceles para que cuando vaya alguien preso, porque la ley pudo hacer su trabajo, realmente vaya preso, pues no siga operando desde la cárcel. En ese sentido creo que la extradición ayuda. El que se fue sí deja de operar, ¿no? Pero inmediatamente lo reemplaza. Así es. Muchísimas gracias, querido Otto, por este espacio que nos ha brindado. Le servirá de seguro muchísimo para empezar estas jornadas de capacitación que tenemos tan interesantes y ha sido muy importante su aporte, como siempre, no solo al país, sino seguir aportando desde cualquier espacio. eh, es algo que creo que pocos ex vicepresidentes e incluso pocos expresidentes aún lo siguen haciendo tan desinteresadamente como usted y estamos en deuda por eso. Muchas gracias. Un abrazo amigos, les mando muchos saludos, que disfruten las últimas horas de este largo feriado y que viva Cuenca, ¿no? Cuídense mucho. Hasta luego.